Pero la cosa no acababa ahí, y es que creo que en esta escuela, más que aprender a dibujar, aprendíamos como a calcar, y eso más o menos porque en realidad no nos enseñaban las técnicas correctas de cómo sujetar un lápiz para hacer ciertos trazos. El siguiente ejercicio, o yo creo que fue en conjunto con el de las elipses, era igual hacer nuestro margen, luego dividir esta sección en partes iguales para poder hacer líneas rectas, igual a mano alzada y sin utilizar reglas. En este caso teníamos que hacer un montón de líneas en diferentes direcciones con la misma separación entre cada línea, la cual tenía que ser como de 3 milímetros. Como no teníamos las técnicas, en realidad era como pudiéramos hacerlo, y así se podrá ver que tenía muchos errores y que en realidad no hay como una mejoría en las siguientes hojas. Aquí ya veía ciertas notas del profesor, por ejemplo aquí decía paralelaje, o sea que unas líneas se tocaban, aquí también, acá, aquí incluso me iba bastante chueco. O sea, aquí también tenía otra nota que dice diferencia de presión igual a diferencia de grosor de línea y de saturación. O sea, muy crítico acerca de las líneas, pero en realidad no nos decía cómo teníamos que mejorar. Aquí me marca la separación que tenía que haber entre cada línea, que era de 3 milímetros. Y aquí me dijo batido, no corrija, o sea que no usara goma. Pero es que, por ejemplo, si continuaba con mis líneas que se iban juntando, más adelante me iba a pasar lo mismo con las otras e iba a tener que empezar nuevamente con estas líneas y calcar sin entender bien cómo o por qué estamos haciendo eso, pues como que no tiene mucho sentido. Igual me marcaba muchos errores, por ejemplo grosor del margen. Creo que aquí me pasó que se manchó un poco la hoja con el plumón, a lo mejor que aquí la intersección de las líneas se pasaba y no quedaba exactamente como una intersección de este tipo. Bueno, y como vieron saqué 7 en todas. Bueno, continuando con los ejercicios de calcado, el siguiente ejercicio era hacer líneas curvas y primero teníamos que hacer nuestra plantilla para después calcar sobre ella. Esto lo teníamos que hacer de forma manual, es decir, teníamos que tomar el compás e ir trazando las líneas en diferentes direcciones, pero con la misma separación entre cada una de ellas, la cual era de 3 milímetros. Yo no podía ser tan preciso y la verdad siempre buscaba atajos. Sabía utilizar un programa de dibujo o de diseño, el cual era CorelDRAW, y con ese hacía estas plantillas. Nosotros solamente teníamos que mostrar las hojas calcadas y no nuestra plantilla, entonces por ese lado no tenía problemas de hacer trampas. Bueno, entonces esta era mi plantilla y blogs de líneas curvas. Hacer un montón de líneas sin saber cuál era la técnica o el objetivo. También los teníamos que hacer con diferentes lápices. Por ejemplo, creo que aquí este era el 2H, el HB, sí, diferentes tipos de lápices. Entonces ahí hay uno y otro más. Y más líneas. ¿Y qué? Un 6.5 saqué. Les recuerdo nuevamente, sin técnica en realidad no avanzamos. Y listo, esos fueron los ejercicios de calcado. Díganme, ¿ustedes qué opinan acerca de calcar? ¿Les parece que así podrían mejorar sus habilidades? ¿Creen que realmente les aporta como diseñador? ¿Creen que es buena idea hacer calcados en una institución académica sin entender el valor de por qué se hace así o sin tener un tantito de explicación acerca de cómo sería una buena técnica?